Muy buenas tardes, queridos estudiantes y familiares. El día de hoy pues voy a mostrarles las actividades que realizamos el día 8 de abril en nuestro encuentro sincrónico con los chicos que pues se lograron conectar ese día. Entonces, en nuestros encuentros habituales de martes, miércoles y jueves a las 3 de la tarde. Entonces vamos a hablar de la suma, pero antes de hablar de la suma, pues recordar el uso del manejo de los renglones, ¿no? Entonces recordemos un cuadrito hacia abajo, ponemos nuestra fecha, ¿cierto? De izquierda a derecha también dejamos un cuadrito, luego contamos 1 y 2 y en el tercer cuadrito, en la mitad, escribimos nuestro título que para el día de hoy es suma o la suma. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces antes de ello quiero que recordemos un tema muy importante que es la relación de pertenencia. Nosotros vimos algunas actividades de conjuntos, por ejemplo de la nevera, donde en la nevera no pertenecían algunos elementos porque no pertenecen a ese espacio y otros que sí pertenecían. Entonces ustedes escribieron acá, dibujaron en el conjunto los elementos que son alimentos y le pusieron un nombre, ¿cierto? Ustedes indicaron un nombre, recordemos que el nombre siempre va en mayúsculas, ¿cierto? Algunos le pusieron A, otros le pusieron otra letra. Recuerden que siempre es en mayúscula y así se nombran los conjuntos. Y allí, aquí adentro de este conjunto, ustedes dibujaron todos los elementos que pertenecían a alimentos y por fuera dibujaron los que no pertenecían, ¿cierto? Eso en términos de dibujo y del conjunto como tal. Pero cuando hablamos de los símbolos o de los signos que se utilizan, pues utilizamos para que el que es pertenencia, que parece una E, ¿cierto? Mayúscula, y de no pertenencia con una rayita diagonal cruzada que indica que no pertenece. Entonces vamos a repasar acá lo que hicieron ustedes ya pues en casa con esta actividad, ¿cierto? Entonces tenemos dos conjuntos, el conjunto L, o el conjunto F y el conjunto L, ¿cierto? A este conjunto pertenecen una serie de figuras geométricas y a este otro conjunto, el conjunto L o conjunto L, pertenecen unas letras cuya característica es que son todas mayúsculas, ¿cierto? Y entonces acá hay una serie como de preguntas donde ustedes deben indicar si pertenece o no pertenece. Entonces vamos a hacer la actividad. Entonces aquí pregunta, ¿el triángulo pertenece al conjunto? ¿Sí? ¿Pertenece? ¿Está dentro de ese conjunto? Sí pertenece. Entonces como pertenece debemos hacer el símbolo de pertenencia, ¿cierto? Que es este. Luego nos preguntan que si el círculo pertenece al conjunto L, ¿cierto? A este conjunto. A este conjunto. ¿Se encuentra en este conjunto? No, ¿cierto? Entonces, no pertenece y le hacemos esa rayita cruzada. Luego nos preguntan si este polígono pertenece o no pertenece al conjunto F. Y pues uno mira el conjunto F y efectivamente acá está, ¿cierto? Entonces, si pertenece, entonces ponemos el símbolo de pertenencia. Luego nos preguntan o nos dicen, el conjunto, la letra S en mayúscula pertenece al conjunto, pues uno mira acá y acá no se encuentra, entonces no pertenece, ¿cierto? Y la letra N pertenece o no pertenece al conjunto L, pues uno se dirige acá y efectivamente acá está en nuestro conjunto L. Entonces, sí pertenece, entonces, acá me faltó ponerle el símbolo, la línea diagonal de no pertenencia, ¿cierto?
Entonces así debieron ustedes hacer la actividad y es para recordar los símbolos de pertenencia y no pertenencia en un conjunto. Y acá también les daban unas condiciones y de acuerdo a esas condiciones pues se hacía el dibujo. Entonces decía el lápiz pertenece al conjunto U y este es nuestro conjunto U. Si pertenece pues entonces ustedes debían dibujarlo. Entonces acá debieron dibujar efectivamente un lápiz. Luego dice pantalón no pertenece al conjunto U, entonces no debían dibujarlo. Cuaderno pertenece al conjunto U, entonces ustedes debieron dibujar, como efectivamente lo hicieron la mayoría, un cuaderno, ¿cierto? Luego dice, esto sí, ¿cierto? Luego medias no pertenecen al conjunto U, o sea que no debieron dibujar. Luego dice camiseta no pertenece al conjunto U, no se dibuja. Luego dice borrador pertenece al conjunto U, entonces ustedes debieron dibujar un borrador, porque el borrador sí pertenece a ese conjunto. Luego dice el saco no pertenece al conjunto U, entonces no se dibujaba. Y luego dice la regla pertenece al conjunto U, entonces ustedes debieron dibujar una regla, ¿cierto? Y efectivamente la mayoría lo hizo así. Entonces es como para recordar esa actividad o ese contenido de pertenencia y no pertenencia. Ahora pues vamos a continuar, pero vamos a hacerlo acá en estas dos conjuntos. Vamos a ponerle un nombre a estos conjuntos, ¿cierto? Pongámosle conjunto E, pongámosle a este. Y acá este otro pongámosle conjunto O. Pongámosle conjunto O. Entonces yo les voy a preguntar. Vamos a dibujar. Bueno, voy a dibujar un lápiz, ¿cierto? Y les hago la pregunta. Si pertenece o no pertenece al conjunto O. Entonces ustedes allá en casa piensen, ¿será que el lápiz pertenece o no pertenece al conjunto O? Efectivamente, este lápiz no pertenece al conjunto O. Miren, no está dentro de este conjunto. Vamos a cambiarle el nombre acá. No lo vamos a dejar conjunto E, sino vamos a dejarlo conjunto I. Listo, conjunto I. Mucho mejor. Ahora voy a hacer una cuchara, ¿cierto? Una cuchara. Y pregunto, ¿la cuchara pertenece al conjunto I? Y ustedes en casa van a responder si sí o no y qué símbolo debemos colocar, ¿cierto? La cuchara pertenece al conjunto I. Efectivamente, no pertenece al conjunto I, por lo tanto no, pues debemos hacer el símbolo que está aquí representado. Vamos a borrar. Ahora, el cuaderno de notas o libreta de notas que está aquí, ¿pertenece al conjunto I? ¿Pertenece o no pertenece al conjunto I? Yo les pregunto. Ya en casa ustedes ya deben estar pensando en ese símbolo que va acá y efectivamente es el símbolo de pertenece, ¿cierto? Miren acá. Pertenece, la libreta pertenece al conjunto I. Ahora, miremos acá. La copa de helado
¿pertenece o no pertenece al conjunto O? Allá en casa ustedes están pensando si pertenece o no pertenece y qué símbolo debemos poner. Pues efectivamente sí pertenece al conjunto O, por eso se pone el símbolo de pertenencia. Espero que lo hayan hecho muy bien en casa, que hayan resuelto la actividad igual que yo. Ahora, vamos a mirar el tema de la suma, ¿cierto? Entonces ya vimos que hay suma horizontal y hay suma vertical. Vamos a ver qué nos encontramos acá. Resulta que Felipe tenía dos regalos, ¿cierto? Y ahora tiene, ¿cuántos regalos? ¿Cuántos regalos le dan? 3 regalos, ¿cierto? Entonces acá quiero que recordemos algo. ¿Qué es la suma? ¿O para qué nos sirve la suma? Entonces yo en su momento, en alguna otra ocasión les planteaba que la suma nos sirve para varias cosas y en la guía también está. La guía nos sirve para reunir, la guía nos sirve para agrupar, la suma nos sirve para comparar, ¿cierto? La suma nos sirve para muchas cosas, ¿cierto? Que aplicamos a diario en nuestras actividades. Por ejemplo, acá, si dice que Felipe tenía 2 regalos y ahora sus amigos le dan 3, él puede agruparlos y obtener un nuevo número de regalos, ¿cierto? O sea, agrupó y obtuvo más regalos, ¿cierto? Entonces vamos a representar esto en una operación matemática, que es lo que pues han venido haciendo o hicieron ustedes esta semana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos acá. Entonces, tenía 2, ¿cierto? Felipe tenía 2 regalos. Y luego le regalaron 3, ¿cierto? ¿Qué utilizamos para indicar que tiene una cantidad diferente o que eso lo suma con este simbolito, ¿cierto? Es el símbolo suma y siempre ponemos este igual, ¿cierto? Para poder representarlo en una operación matemática. Eso cuando es de forma horizontal, como estoy representándolo en este momento. Y pues acá hacemos la suma. 2 más 3, ¿cuánto nos da? 5, ¿cierto? Ahora, si yo quiero representar esta misma suma de manera vertical, pues lo que hago es ordenar de manera diferente los números. Entonces ya pongo el 2, que está acá, debajo pongo el 3, y ¿cómo lo indico? En medio de los dos números pongo el signo más. ¿Listo? Y debajo del uno debajo del otro, ¿no? No es que yo haga por acá el 2 y luego por acá el 3 y ahí sí, no. Tiene que ser uno debajo del otro para que sea organizado y yo pueda hacer la suma de verdad, ¿cierto? Pongo esta lineecita que es como mi igual de acá, ¿cierto? Y ahí sí escribo el resultado, que en este caso sería 5, ¿cierto? Es decir que Felipe tiene ahora 5 regalos. Veámoslo acá. Ahora yo puedo, acá la suma tiene una característica muy importante y es que no importa el orden en el que yo ponga los números, ¿cierto? Si yo pongo los números, pongo primero el 3 aquí, por ejemplo, ¿cierto? Voy a obtener el mismo resultado, no va a cambiar. Eso en la suma. Mucha atención, solo en la suma. En la resta ya cambia. Entonces, si yo digo que tengo 2 más 3 me da igual a 5, pero si tengo 3 más 2 también me da 5, ¿cierto? Y de igual forma, de nuestra suma de manera vertical. Si yo pongo el 3 acá, arriba, el 2 abajo, voy a obtener exactamente lo mismo. 3 más 2 me va a dar